Veo cómo mi alma tiembla y se paraliza cuando estoy en silencio, y desde ahí me desnudo frente a la más grande batalla de mi vida, en la que, por cierto, he perdido en tantas ocasiones. Soy Gabriela Brito y este es mi podcast Liberi, Viviendo en Libertad. Bueno, estamos listos para tomarnos un cafecito. Hoy estoy con una persona que he conocido durante estos últimos meses y la verdad es que ha traído muchísima luz a mi vida y quería también compartir con ustedes todos los conocimientos que ella trae, obviamente desde su profesión. Ella es psicóloga clínica. Bueno, ella se autodenomina como una acompañante terapéutica y esto me llamó mucho la atención porque es la primera vez que alguien pide que le presenten así. Belén, bienvenida y cuéntanos por qué acompañante terapéutica. Gracias, Gaby, por tu invitación a este lindo proyecto que tienes. Y bueno, yo sí quiero empezar diciendo que estoy muy contenta porque es una forma de llegar a la comunidad. Sí. También estoy nerviosa, obviamente. Es normal, aunque ya te viste en otros espacios y los haces excelente. Yo les cuento así súper rápido. Yo le vi en una entrevista y dije, uy, ¿quién es ella? Yo necesito tener tiempo con ella. Y qué hermoso ahora poderles compartir a toda la familia de Liberi. Gracias, Gaby. Bueno, ya pasando esa primera fase, sí, yo te decía que prefiero autodenominarme acompañante terapéutica porque es en donde siento que existo con los demás, ¿no? A lo mejor cuando yo estudié la idea del psicólogo, la idea del terapeuta, iba mucho del lugar de las certezas de que eres un experto en algo y yo para nada eso encaja conmigo. El tema de acompañante es que creo que también va a ir de esta entrevista va por ahí porque creo que traigo más preguntas que respuestas y eso es lo que pasa cuando acompañas a alguien, que vas fluyendo y surgen un montón de cosas que dices, ¿y esto qué es? Entonces te encuentras con alguien y es interesante y muy nutricio mutuamente empezar a hacerse preguntas en conjunto, acompañar esa búsqueda, esa duda. Y también porque un acompañante es alguien que asiste, ¿no? Es alguien que está un tiempo, cumple su ciclo y también sale y sigue fluyendo. En este caso, para mí, acompañar significa siempre que el protagonismo lo tiene la persona a la que acompaña, que está transitando algo en su camino, yo sigo caminando el mío, y en eso nos encontramos. Yo recibo una invitación de acompáñame, la acepto con curiosidad, con respeto, y empezamos a caminar ese camino en donde la persona siempre va al frente. Siempre el acompañamiento va a tender a la autonomía. Entonces ahí es cuando cambia, ¿no? La psicóloga, la terapeuta no es la experta, porque quien es experto en su camino es la misma persona. Y eso yo lo tengo ahí. Y es lindo lo que decías, que claro, si bien vas trazando pautas, no eres quien dirige el camino, quien va, digamos, armando por dónde exactamente o qué pasos debe dar la persona, sino vas respetando los tiempos, los momentos en el que se encuentre cada una de las personas que vengan buscando tu apoyo, tu ayuda, tu luz, ¿no? Que de alguna manera, entiendo, ese es el llamado tuyo en la vida y donde te sientes cómoda. Hoy vamos a hablar un tema súper interesante, me encanta porque creo que nos desafía, nos reta, a enfrentarnos a nosotros mismos, que la verdad es mucho más complejo de lo que uno piensa. A veces uno lleva años ya en este trabajo y sientes que no has avanzado nada porque luego vuelves a encontrar nuevas cosas, ¿no? El tema de hoy es, ¿y qué es esto de relacionarte contigo mismo? Escuchas este título en muchísimas revistas, en muchas conferencias, y se confunde también con lo que es amor propio, con lo que es autoconocimiento o autorrelacionamiento. Pero vamos a empezar un poco preguntándote por qué elegiste este tema, porque al final siempre somos respetuosos, ¿no? En que cada uno desarrolle lo que está dentro de sí y en qué se sienten cómodos. ¿Por qué elegiste este tema? A ver, Gaby, yo acompaño muchos procesos, ¿no? Y una de las preguntas frecuentes es, más bien de los pedidos o los anhelos, es quiero amarme a mí y no tengo idea cómo.
Entonces, claro, está súper en las redes, en los medios, ámate a ti mismo, respétate a ti mismo, valórate a ti mismo, pero es una cosa súper ambigua. Y antes de conectar con el sentimiento amoroso por uno mismo, creo que es importante navegar desde dónde, si no es el amor, entonces desde dónde te estás relacionando contigo. Si el amor es una meta, pero entonces, ¿qué está antes de esa meta que sí que existe, que atraviesa la forma en la que te hablas, en la que habitas este mundo? Por eso, digamos que el sentimiento amoroso no aparagua todo lo que es una relación, ¿no? Que es mucho más, es una paleta mucho más amplia. Y tú, claro, en el recorrido terapéutico has visto que hay mucha necesidad como de aprender a relacionarse sanamente con uno mismo. Y esto también daría como muchas respuestas a cosas que están ahí de pronto flotando y que nos acompañan, ¿no? Bueno, lindo tema. Entonces, claro, ¿qué es la palabra relación, ¿no? Empecemos desde ahí, porque también asumimos muchas cosas, asumimos que conocemos también ya conceptos y de pronto están tergiversados en cómo nos relacionamos con ellos. ¿Qué es la palabra relación cuando uno habla con otros y cuando uno habla de la relación con uno mismo? Mira, relación tiene un origen, ¿no? Y significa llevar conocimiento de un lugar a otro. Me encanta. Y cuando tú llevas conocimiento de un lugar a otro, se establecen las conexiones. Es una danza de conocimientos la relación. Entonces la relación no eres tú, no soy yo, es un algo que generamos juntas, ¿no? Y además la relación no excluye eso que te pasa contigo, porque hay una serie de cosas que te atraviesan. Entonces es eso, una danza de conocimientos. Claro, cuando hablas externamente hay dos sujetos, digamos, pero cuando hablas internamente es la relación con lo que vives, con lo que has vivido, con la gente que está presente todavía en nuestra vida por diferentes razones, desde incluso la infancia, ¿no? Qué lindo, me encanta esto de la danza que se entreteje de, ¿qué sería? De conocimiento. Sí, mutuo, una energía es que una fluye. danza de conocimientos, pero el conocimiento a su vez tiene que ver con conocimientos del orden de lo intelectual, conocimiento o desconocimiento emocional, social, relacional, ¿no? También con los objetos, con el entorno, con el tiempo. Entonces es bastante amplia esa danza, ¿no? En donde confluyen muchas cosas históricas y cosas del tiempo, ¿no? Y te voy a hacer una pregunta muy personal, pero creo que vale la pena, ¿no? Como para ir viendo parámetros. ¿Qué tanto piensas tú que te conoces? ¿Cómo ha sido este camino para ti, para Belén? Gaby, esa es una pregunta bella y justo yo antes de venirme la hacía, ¿no? Como desde dónde yo voy a hablar, y yo creo que me voy conociendo. Eso está. Estás en el camino, estás transitando. Estoy en el camino de irme conociendo, obviamente. Han habido momentos en que me dan pantallazos súper más fuertes de mí y digo, esto no sabía o esto no entendía, porque siempre tienes un punto ciego, ¿no? Creo que para mí la mayor muestra de irme conociendo es que tengo más preguntas cada vez y que también creo que una pista que me da de los conocimientos que voy adquiriendo de mí misma es que voy traduciéndolos en palabra, conmigo o con quien me encuentro. Creo que va de ahí. ¿Cómo iniciaste el camino, Belén? De conocerme o tal. Yo creo que eso empieza cuando naces, pero también creo que hay momentos en tu vida que marcan un antes y un después. Quizá personas, quizá decisiones que tomaste, empiezan al menos yo como lo sentí, fue que cosas que iba viviendo me ponían de frente a la duda o a que lo que utilizaba ya no me funcionaba. Entonces yo creo que un punto para el conocimiento de uno mismo es el no sé, justamente. El no sé. El no sé, sí, todo eso que no sabes de ti o dudas o refleja una cosa que no se siente piel. Creo que abre el espacio para conocerse. Y nos angustia mucho el no sé, ¿no? Porque, mucho. bueno, sobre todo a los que somos un poquito
controladores, claro, estar en ese no tengo respuesta de algo te lleva a una ansiedad, una frustración súper grande, que creo que cuando aprendes a manejarla hay un mundo riquísimo dentro del no sé o de las preguntas no respondidas aún, ¿no? Porque tampoco de pronto vas a vivir con preguntas no respondidas toda la vida, aunque el otro día pensaba que sí, hay cosas en las que te irás de este mundo y no tendrás respuesta, ¿no? Y cómo aprender a disfrutar de estar en eso, en el no sé, ¿no? Sí, como transitar el no sé. Exacto. Justamente ese es un gran reto, que cuando ya te dices no sé, puedes tomarlo como tragedia, pero también como oportunidad, justamente. Sí, me encanta. Entonces tú ya dijiste un poquito sobre lo que quiero ahora indagar. ¿Cuándo inicia el proceso de relacionarse con uno mismo? Desde el vientre, ¿no? Sí, porque cuando, bueno, estás dentro del vientre ya existes en el mundo relacional, te buscan un nombre que te lo van a poner, te van a entregar unos significados, tú los vas a nutrir en el camino, pero sí que empieza temprano ese proceso y empieza justamente con las voces de los otros. Es como que tú llegas a este mundo y empiezas a recibir mucha información y esa información va construyendo la idea que tienes de ti mismo y de cómo funciona el mundo. Pero a lo mejor no es sino hasta la edad adulta que llega uno a la pregunta de qué es la relación, qué es amarse, cómo será. Al menos a mí me llegó un poco ya en la edad joven adulta esa pregunta, pero también creo que ahora los adolescentes y los niños ya se la hacen, porque tengo muchos adolescentes a los que acompaño y niños que se hacen esta pregunta ya, cosa que yo a lo mejor hace 20 años ni se me hubiera ocurrido, ¿no? Es interesante. Y también creo que la pandemia nos ha puesto un poco más sensibles por habernos ubicado de cara frente a la muerte, ¿no? Como que empiezas a preguntarte, bueno, ¿y qué hay más allá del cielo? ¿A dónde voy? ¿O cuál es mi lugar, mi trascendencia en este mundo? ¿Qué hago aquí? Es decir, sí hay preguntas como mucho más profundas que nos hemos hecho después de toda esta situación compleja que ha vivido la humanidad, que justamente por esa razón puede ser una oportunidad de vida, ¿no? Entonces me gusta esto, me gusta y me asusta esto de que, claro, nos vamos relacionando con voces de los otros, porque finalmente ahí te tienes que preguntar quiénes son esos otros, quiénes estuvieron, y de pronto son preguntas que podemos irnos haciendo ya, quiénes estuvieron haciendo eco, dando voz a mi vida desde la infancia. Yo no sé, pueden ser los padres, los cuidadores, tíos, maestros, o los pares, los amigos. Qué interesante esta pregunta, ¿no? Porque ahí empieza a definirse todo. Sí, como que todas las figuras de cuidado atraviesan muchísimo lo que luego tú te vas contando de ti, ¿no? Por ejemplo, si se te reconoce en la escuela porque te perciben como buena estudiante, como la traviesa, como la terremoto, como la obedientita, entonces todas esas cosas van formando parte de tu autoconcepto. Lo que es complejo ya en ese tiempo es que muchas de las cosas que los demás dicen de ti y que luego ya van siendo la voz desde la que te hablas desde ahí, se vuelven etiquetas, ¿no? Como lo que ponía de ejemplos hace un ratito. Muchas veces las voces de los otros van habitándote de una manera también nociva, porque te cuentas historias terribles de ti y eso va haciendo ya huella, ¿no? Otras veces te cuentas historias de ti que también tienen que ver con lo que los otros te dicen o cómo te perciben, que son historias de logro, de éxito, de perfección. O sea, en esto de las voces que introyectas es muy variada la paleta, pero sí que hay unos otros que hablaron primero. Cuando tú naces no tienes lenguaje todavía, entonces otros te hablan a ti. Esas son las huellas de la voz, digamos, ¿no? Con la que creces. ¿Y qué preguntas te ayudarían como a iniciar el camino? ¿Qué preguntas profundas nos podemos hacer? Claro, y antes de eso sería con qué actitud, ¿no? Tú decías con una actitud de curiosidad, pero también creo como que de profunda honestidad, ¿no? Porque somos expertos en contarnos relatos tergiversados y mentirosos a nosotros mismos y creo que ahí está el problema, ¿no? Entonces son como dos preguntas que te hago, ¿no? ¿Con qué actitud entrar
a recorrer este camino de relacionarte contigo mismo de una manera sana? ¿Y qué preguntas podrían ser un buen inicio? Yo creo, Gaby, que la curiosidad es un elemento fundamental. Digamos que a mí, cuando me encuentro con personas a las que acompaño, me guía la curiosidad, porque no sabes, ¿no? Como que es una curiosidad bien honesta. Y pienso, ¿por qué no podría servir para acercarme a mí misma, ¿no? Porque a lo mejor este crecer, estas voces han generado que temprano en la vida tengamos conclusiones sobre las cosas. Y esas conclusiones son peligrosas porque las estableces o se van formando cuando tienes muy poco conocimiento del mundo y los recursos están como nuevitos, ¿no? Y esto de poder acercarte con curiosidad a tu historia es muy interesante porque ahí te vas a hacer nuevas preguntas, ¿no? Yo creo que el tema de la incertidumbre que tocabas hace un ratito es que corremos a buscar respuestas, y a mí también me pasa en la terapia, pero creo que primero, si hay que correr, habrá que correr a buscar preguntas. Y tienes que tener curiosidad, porque a lo mejor si preguntas desde algo que ya te estás diciendo o no quieres oír o no explorar, no es válido, ¿no? Como que no llegas a ningún lado. O cuando te preguntas ya con respuestas. Sí, que eso nos pasa mucho, cuando vas ¿no? con tus conclusiones, justamente. Para no manejar el no sé. Exacto, porque es difícil. Un es camino complejo. como que sintiendo que ya lo tienes controlado, ¿no? Esto es complejo, sí. Sí. Otra pregunta me habías hecho, algo. ¿Cuáles son las preguntas con las que tú recomiendas como iniciar este camino de relacionarte contigo mismo? Bueno, no sé si recomendaría, ¿no? Pero algo que a mí me ayuda a que nos preguntemos eso ya en camino, en conjunto, es como desde qué voz te hablas, ¿no? ¿Cómo es el tono de esa voz de la que te hablas? ¿Cuáles son las palabras favoritas que te surgen cuando te hablas a ti, cuando concluyes de ti? Yo siempre pregunto, ¿no? Como, ¿quién eres? Como una presentación. Entonces, en esa presentación a mí me suele pasar que encuentro un ramillete de voces y la persona me lo dice con dolor. Y pienso, no, se está hablando desde el dolor, pero ¿en dónde ha nacido esta forma de hablarse que duele? A veces es una voz como súper dura, ¿no? Yo suelo decir, llevas como una jueza muy dura adentro. Porque, o una posición de víctima. Sí, o la posición de la pena, no tengo pena de mí. Entonces es como en dónde esa voz ha agarrado el micrófono para hablar, ¿no? De adentro. Y será esa la voz que te identifica, porque luego lo que la persona quiere resulta que es otra cosa, y ahí probablemente está la voz, pero no está todavía interiorizada la voz propia. Es como desde dónde estás parada, desde dónde estás contando el relato, ¿no? Y esto tristemente es desde donde te enseñaron a contar tu historia. Qué interesante, mucho que digerir, que pensar, que me gusta. Sí, es una navegación profunda, porque no es fácil, evidentemente, ¿no? Entonces, ¿desde dónde estás contando la historia? ¿Desde la pena, desde la agresividad o desde el tratar de sobrevivir, no sé? O la idea de perfección, por ejemplo. O con las etiquetas que te pusieron, ¿no? ¿Qué micrófono has tomado? Lindo esto. Y luego, ¿qué otras preguntas serían? Una vez que tengas estas un poco ya iniciadas al menos. Sí, bueno, yo creo que un poco esta exploración siempre va a ser en varios canales. No es como, no hay un ABC, ¿no? Como que no hay un mapa que está hecho. Siempre es sobre la marcha, es de experiencia pura, la pregunta y muy genuina la que surge. Creo que un nivel es preguntarse por uno mismo desde donde se habla, de qué está seguro, ¿no? Porque tenemos muchas certezas y conclusiones. Un siguiente es como observar la emocionalidad, cómo el mundo de las emociones fluye o no en ti, qué emociones tienes habitualmente más a la mano, ¿no? ¿Cómo solucionas tus problemas? Esa es, yo creo que una pregunta que abre muchísimo. ¿Desde dónde los solucionas, no? Como, ¿con qué actitud? Exacto, como realmente conoces o atraviesas la tristeza, la vergüenza, la culpa, la alegría. Creo que es interesante hacerse esas preguntas y cuáles son los estilos
desde los cuales afrontas o quizá confrontas, que no es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre afrontar y confrontar? Cuando tú confrontas probablemente estás peleándote con una realidad. Y cuando afrontas solamente te quedas ahí. Y ese quedarse ahí, contrario a la vulnerabilidad, es que si tú paras y esperas un ratito, tus recursos creativos van a hacer un ajuste para afrontar eso. Pero tus recursos creativos no tienen oportunidad de afrontar si te vas. Si confrontas o si peleas, no es como que no hay un acto creativo, te peleas y ya está, se acabó. Pero cuando tú te quedas y das la cara, pero eso es un afrontamiento, estás ahí para esperar que tu interior, que es riquísimo en recursos, se reorganice. A lo mejor surge algo que no conocías, ¿no? Y ahí estás de nuevo con la incertidumbre. Es necesario, bueno, ahí tienes tu cafecito, puedes tomarlo. Está riquísimo, gracias. Te decía, ¿tú crees que es necesario un acompañamiento terapéutico para este proceso o no? Yo creo que no siempre. No siempre. No siempre. Como te decía Gaby, yo no me dedicaría a esto si no estuviera absolutamente convencida de que las personas tienen sus propios recursos y que el universo interior es tan vasto que se organiza una y otra vez. Entonces creo que no siempre es necesario un acompañante terapéutico para ese proceso, porque los recursos ya los llevas dentro. Creo que un acompañante terapéutico es útil cuando, por ejemplo, una persona está ya muy cansada y está renunciando a la creatividad, por ejemplo, ¿no? O ya no ve salida. Sí, cuando esto está nublado, cuando la esperanza se ha debilitado bastante, yo creo que ahí es necesario, porque un acompañante terapéutico lo que hace es ayudar a sostener por un tiempo eso, ¿no? O quizá es como estás por un camino oscuro y un acompañante terapéutico lo que hace tal vez es como encender una linterna ahí, ¿no? Y acompañar a la decisión de si entras ahí, entras con alguien, y si no quieres entrar ahí también dices, bueno, vámonos juntos, ¿no? Y yo creo que es muy noble pensar o transmitir este mensaje de que toda la riqueza está dentro. Sin embargo, personalmente sí quiero recomendarles que si necesitamos dar el paso de buscar ayuda, lo hagamos. No estamos induciendo ni dirigiendo a que lo hagan con alguien específico, pero yo mismo lo he tenido que hacer en algunos momentos de mi vida, lo estoy haciendo y creo que es un regalo que me estoy dando, pero para esto también hay que romper muchos esquemas o paradigmas culturales, ¿no? De que el psicólogo es solo para locos y que si te vas al psicólogo realmente no puedes ni siquiera controlar tu vida y cómo continúas con las otras cosas, y no es real, ¿no? Hay países donde incluso por ley, ¿no? Hay casos en los que necesitas y tienes que recibir un acompañamiento psicológico, es decir, sí como sociedad también abrirnos un poco más, entender que así como hay especializaciones en diferentes áreas, pues la psicológica es justamente para a veces destrabarnos de momentos en los que nos encontramos. Obvio, no hacernos dependientes o adictos a, pero como lindo ver que puede ser una opción también a todas las personas que nos están escuchando, ¿no? Sí, yo sabes que lo he visto y lo he adoptado como una opción. Gaby, yo creo que el plus de un acompañamiento terapéutico es que desde el día 1, desde el punto 0 de ese camino compartido, un terapeuta, bueno, yo puedo hablar por mí, acompaño para salir. Para salir yo. Así y para que la persona siga, así ¿no? Es. Entonces es un camino hacia la autonomía siempre y creo que también tiene que ver con muchas veces superar la vergüenza, porque obviamente te vas a compartir con un otro y eso muchas veces está leído como fragilidad o vulnerabilidad, o decirte, es que ahí está la relación contigo, que a lo mejor no pides ayuda a un terapeuta, no, porque te dices, o sea, no soy fuerte, no alcanzo. Entonces no lo puedo hacer solo. Claro, tienes una idea de fortaleza que es dejarte muy en solitario, ponerte solo,
¿no? Y hay cosas que surgen mejor o se exploran mejor en equipo. Así es. Y eso no debilita jamás tu fortaleza personal. Sí, muy, muy recomendado el proceso terapéutico, definitivamente. Belén, estamos ya concluyendo. Hermoso este tiempo, de verdad, creo que hay muchas preguntas que han surgido más que respuestas. Qué bueno. y eso es lo rico del asunto, ¿no? A veces estamos desesperados por solo respondernos cosas. Desde tu experiencia de relacionarse con uno mismo y la experiencia de tus pacientes también, ¿cuál sería como la recomendación final que tú les quisieras dejar a todas las personas que nos están viendo, ¿no? Creo que podría ir enfocado un poco a los beneficios, el qué de bueno puede traerle a tu vida el empezar a entender el proceso de relacionarse con uno mismo. Uh-huh. Yo creo que te trae como la rienda de la vida, ¿no? Como no es el empoderamiento, porque la idea de poder también podemos desarrollarla mucho, pero es más bien una apropiación. ¿Y quién mejor persona para ser dueña de tu vida que tú mismo, ¿no? Entonces esto tiene que ver con un proceso de curiosidad, con un proceso de ver desde dónde te cuidas, con una decisión de hacerlo. También tiene que ver con la honestidad, tiene que ver con la posibilidad de decidir, ¿no? La flexibilidad también para decidir cada vez y observarte desde un lugar más claro, más respetuoso y digno, ¿no? Entonces tú cuando te encuentras a ti, y creo que cuando agarras tu valor, ya no necesitas que nadie más te valore ni te dé un lugar en el mundo, porque ese lugar ya lo ocupas tú y pones tu voz en el mundo, ¿no? Y es justo, yo creo que tú seas la persona que es más experta en ti. Me encanta. Y creo que eso es valiosísimo, Sí, poder sentir eso, ¿no? Que estás presente. Errantes y estamos clamando por aceptación o por amor o porque te cuenten historias de ti mismo, que de pronto solo es una búsqueda que está adentro de ti, pero no te quieres dar el tiempo de hacerlo, ¿no? Qué hermoso poder sentarte, contemplarte, vivir momentos en soledad. Qué importante aprender a manejar la soledad, pero positivamente, ¿no? La soledad es otra relación también compleja, porque es como que está pintada como un monstruo terrible al que hay que huirle, y la soledad entendida como espacio de crecimiento y de preguntas y de navegaciones es muy enriquecedora, ¿no? A veces, claro, alguien dice, pues yo me relaciono súper bien con la soledad, pero la soledad a veces es un escondite. No es una relación, digamos, que de crecimiento, ¿no? Y tú algún día me decías esto, ¿no? Como... Y ya con esto concluimos, de verdad. A veces no estás sola, aunque piensas que estás sola. En realidad te están habitando muchos pensamientos, muchas emociones. Entonces, estás sola como físicamente, pero en realidad estás en la historia o en algún momento de tu vida. No sé, qué interesante aprender a vivir como la verdadera soledad, ¿no? ¿Qué es la presencia? Y es diferente soledad que desolación. Que estas palabras quedaron en mi cabeza. Sí, no es lo mismo soledad que desolación, ¿no? Claro, porque la desolación es como que tú estás aquí en este espacio supuestamente contigo, pero en realidad estás en otros espacios emocionales, mentales, y es como que unos otros tercian el espacio contigo, entonces no te encuentras. Estás sufriendo a los otros o pensando en las conversaciones o en las soluciones que no son real, no son realidades, son fantasías. Pero cuando tú sacas todo esto, como que lo barres o lo reubicas, pues ya te encuentras contigo, y es un espacio necesario para que surja la pregunta de ti, que tampoco otros pueden responder, sino que es como un encuentro responsable contigo para que surjan cosas, ¿no? Y ese no sé es tan hermoso, porque cuando no sabes, pues ahí es en donde surge la creatividad. De otro modo, ¿dónde surgiría, no? Me encanta. Belén, gracias por este tiempo. Gracias también por ser una compañera de camino y por
pensar en compartir todo lo que la vida, tus pacientes y lo que haces te ha enseñado. Nos encanta tenerte en Liberi, siempre bienvenida. Igual les vamos a dejar toda la información de Belén. Ella es terapeuta, acompañante terapéutica y les puede también prestar sus servicios. Está también con una página, ustedes la encuentran en Instagram. Ahora les compartimos todo en la publicación que hagamos para que puedan también contactarse con ella. Y Belén, gracias por tu respeto siempre, por querer aportar, pero como tú siempre dices, siendo una luz tenue, no necesariamente marcando pautas fuertes, sino más bien cómo puedo, respetando el espacio de cada uno, estar ahí. Y sé que eres una compañera también para todo el proyecto de Liberi, así es que bienvenida siempre y nada, nos quedamos disfrutando de este café y siempre de tus palabras. Gracias, Gaby, muchas gracias por este espacio. Gracias, un abrazo. Chao. Veo cómo mi alma tiembla y se paraliza cuando estoy en silencio, y desde ahí me desnudo frente a la más grande batalla de mi vida, en la que, por cierto, he perdido en tantas ocasiones. Cansada, he optado por abrazar la soledad, el dolor emocional, la resignación, el miedo inexplicable y la melancolía. Es momento para detenernos y contemplarnos internamente, permitiéndonos en libertad expresar, mirar y sentir el comportamiento de nuestras emociones, aceptando que algunos estamos profundamente rotos. A través de este podcast tenemos la oportunidad de juntos ensanchar la mente, el corazón, y así que nunca más vuelva a su tamaño original, definido por el ego. Es hora de sacarnos la máscara y mostrar abiertamente el rostro. Soy Gabriela Brito y este es mi podcast Liberi, Viviendo en Libertad.